والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Inshallah, vamos a empezar, Ikhwan, barakallahu fikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashraf al-anbiya wal mursalin. Nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia, sus compañeros, los sahaba, y cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, bienvenidos Juan barakallahu fikum. Regresamos a la clase y el estudio del libro Fadlul Islam, la excelencia o la virtud de al-Islam, escrito por el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, y estamos usando la explicación. Para estudiar este libro estamos usando la explicación de Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. En la última clase de Juan barakallahu fikum, la última narración que mencionó Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah en este escrito, el libro, y en este capítulo, fue la narración sobre la división de las comunidades. Los judíos, los cristianos, todos se van a dividir en sectas, 71 sectas, 72 sectas, y esta comunidad, esta umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se va a dividir en 73 sectas. Todas esas sectas de los musulmanes y de los cristianos y de los judíos estarán en el fuego, salvo una secta o un grupo. Y cuando le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam quién son, él dijo: quienes están sobre mi camino y de mis compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Y vimos entonces que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó de lo que va a ocurrir, que por cierto se va a dividir la umma, y ya lo hemos visto, que hay muchas sectas y muchos grupos, ya sea grupos religiosos o políticos o siguiendo sus deseos o desvíos que tienen o creencias falsas, y pues hay un grupo que no deja de estar sobre la verdad, y ese es el grupo salvado del fuego, yani Ta'ifat al-Mansura o Firqat al-Najiyah, la secta salvada del fuego, o lo que se llama Ta'ifat al-Mansura, ese grupo exitoso, que Allah subhanahu wa ta'ala les va a dar pues esa victoria y ese éxito de seguir no solo practicando la verdad, estableciendo la verdad, pero también llamando a la verdad y advirtiendo contra todo lo que opone la verdad. Y ese grupo sigue, y ese es Ahlus Sunnah wal Jama'a, la gente que sigue la Sunnah y se aferra al Jama'a, el grupo guiado, es decir, la gente que sigue el camino de los Salafus Saleh, la gente que sigue el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba y los tabi'in, los tabi'in, esas primeras 3 generaciones que se mencionan en las narraciones de los imams de la Sunnah. Quien sigue ese camino será del grupo salvado del fuego, el grupo exitoso, ese grupo que Allah subhanahu wa ta'ala dará victoria siempre hasta el día del juicio. Entonces seguimos con el texto de Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah ta'ala. El Sheikh rahimahullah menciona
فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي. ¿No? Que Sheikh Muhammad Wahab dijo que el creyente debe de reflexionar específicamente ese creyente que tiene esa esperanza de encontrarse con Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Debe reflexionar en el dicho de Sadiq al-Masduq, el dicho del veraz. ¿Ah? El veraz, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam en este asunto. Específicamente el dicho cuando dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam ma ana alayhi wa ashabi. Su respuesta a los sahaba cuando ellos preguntaron quiénes son, oh mensajero de Allah, esos salvados del fuego, esa secta o ese grupo salvado del fuego, dijo, quien está sobre mi camino y el camino de mis compañeros. ¿No? Sheikh Muhammad Wahab menciona esto y dice Sheikh Al-Fawzan sobre esto y dice, el creyente, el musulmán debe reflexionar sobre esto en sí mismo. El dicho de As-Sadiq al-Masduq, el veraz, el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh, es el mensajero de Allah, él es el Sadiq, el veraz. ¿No? Allah subhanahu wa ta'ala menciona sobre esto, o sobre él, el Sadiq, el veraz, el mensajero de Allah, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Y él no habla de su deseo, de sí mismo, pero más bien es solamente revelación que le llega a él. ¿No? Él es el Sadiq, o sea, él no habla de sí mismo, él es veraz, él habla de las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es el Masduq, el que fue hecho, yani dice el Sheikh, el que Allah subhanahu wa ta'ala lo hizo veraz. Yani, dice el Sheikh aquí, dice, yani, el Musaddaq min Allah, el que fue hecho veraz, el que fue confirmado por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huwa alladhi akhbarahu bidhalik. Allah es el que le informó de esto. Allah le informó. No, el profeta sallallahu alaihi wasallam no relató este hadith a los sahaba. El mensajero de Allah relató este hadith a los sahaba. Y no fue algo que él piensa que va a pasar, o que él de su opinión va a ocurrir. No. Pero es algo que le llegó de revelación. ¿Quiénes son los salvados de fuego? ¿Cómo va a saber el mensajero de Allah quiénes son los salvados de fuego si no es por medio de revelación? De que Allah subhanahu wa ta'ala le ha informado. Entonces él es el Sadiq, el veraz o el Masduq, el que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha hecho así. Y lo ha confirmado que él es, Allah ha confirmado que él es veraz. ¿No? Entonces dice el Sheikh, وَمَصْدُوقْ فِيمَا أُخْبِرْ, y él es confirmado de que él es veraz en lo que él reporta, lo que él relata, ¿no? De lo que viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el musulmán listo, y dice el Sheikh, listo y inteligente, que tiene razón, pues debe reflexionar en este asunto. De que por seguro va a haber innovaciones, por seguro va a haber desvío, por seguro va a haber invenciones, dice el Sheikh, por seguro. Y no hay ninguna salvación de todo eso excepto por seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. ¿No? Esto, dice el Sheikh, lo decimos, pero ¿cómo se va a seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahabas? Se tiene que estudiar aquello y se tiene que aprender aquello en que estaba el mensajero de Allah y sus compañeros. No es posible que una persona pueda decir,
seguimos el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. Como vemos, muchos hoy en día dicen, amamos el mensajero de Allah, amamos los sahaba, los seguimos, sí, pero no saben su camino, siguen otro camino, no siguen el camino de ellos. ¿No? Entonces, dice el Sheikh, es imposible decir que siguen su camino, pero son ignorantes de ese camino, el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. ¿No? O, piensa, dice el Sheikh, o sabe el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y sabe el camino de los sahaba, pero lo rechaza o no lo sigue. ¿No? Entonces, esto no es permitido, dice el Sheikh. فَهَذَا لَا يَصِحْ أَبَدًا وَلَا يَجُوزُ. Esto no es correcto, nunca será correcto y no es permitido esto. ¿No? Entonces es completamente necesario, dice el Sheikh, aprender y saber ese camino del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba, ¿no? Para aferrarnos a él, para tomar ese camino, ¿no? Y abandonar lo demás, ¿no? Y eso es algo que es obligatorio sobre cada musulmán, dice el Sheikh, es obligatorio. Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah menciona y sigue en su texto y dice, después de mencionar esto, lo que mencionó de que el musulmán debe de reflexionar mucho en estas palabras del veraz, el mensajero de Allah, específicamente la solución, o no es la solución, la salvación de la gente. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam informó que todos van a estar en el fuego, todos los grupos y todas las sectas, pues, ¿cuál fue la salvación? Cuando le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿quiénes son aquellos que van a ser salvados? Pues los que siguen el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Entonces la salvación del fuego está en seguir el mensajero de Allah y sus compañeros. ¿Cómo no es algo importante saberlo, aprenderlo, aplicarlo, practicarlo? O sea, ¿cómo la gente no entiende de que ser salvado del fuego, la persona no solo tiene que decir como muchos piensan cuando dicen tomaron su shahada, pero no practican nada del din, subhanallah. No aplican los mandatos de Allah o sus principios, fundamentos, obligaciones, no se alejan de lo que es prohibido, o sea, no tienen esa no sé cómo decirlo, pero no reconocen la gran importancia de practicar la religión, no entienden que imán no es como, o sea, el concepto de fe en el Islam no es como la gente cree en las otras religiones, que dicen yo soy cristiano, o yo soy judío, yo soy católico, yo soy lo que sea, de cualquier religión, y puede ser que no practican su religión, pero sigue diciendo o pensando que es de esa religión. En el Islam no es así, porque imán no es así, y para ser musulmán tienes que tener imán, tienes que entrar con imán, y lo que te mantiene dentro de la religión es imán. Y imán es la práctica de tres cosas, ¿vale? Que es la creencia en el corazón, el dicho con la lengua y la práctica o la obra con los miembros del cuerpo, es decir, las acciones. Son las tres cosas. Entonces, ¿cómo no es algo importante para el musulmán entender de que ya que tomó su shahada, para mantenerse dentro de fe, necesita aplicar estas tres cosas? Su creencia correcta, sus dichos correctos, que se aleja de su creencia correcta y se aleja de la creencia falsa. Sus dichos correctos y se aleja de los dichos falsos o ilícitos. Sus acciones correctas y se aleja de las acciones falsas o ilícitas, ¿no? Entonces, para mantener su din, tiene que aprender estas cosas. Para mantener su fe, imán, para mantener su tawhid,
tiene que aprender estas cosas. Entonces, es completamente necesario que el musulmán aprende su religión. Por eso el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, "Talab al-ilm farida ala kulli muslim", que la búsqueda de conocimiento es obligatorio sobre cada musulmán. Es decir, lo que es obligatorio sobre ti practicar, entonces es obligatorio sobre ti aprenderlo, ¿no? Y tenemos que practicar el tawhid, tenemos que practicar imán, tenemos que practicar aqida, el credo, tenemos que practicar el manhaj, la metodología y el camino de esta religión. Entonces es obligatorio estas cosas, entonces aprenderlas pues es obligatorio igual, ¿no? El Sheikh dice sobre este dicho que acaba de mencionar del hadith, que se tiene que reflexionar sobre este hadith, específicamente la parte donde el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona la salvación. ¿Cuál es la salvación? Estar sobre mi camino y el camino de mis compañeros. Dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, "Ya li hadhihi al-maw'idha law wafaqat min qulub hayatan." Nam, qué gran es esta exhortación. Solo si nomás hubieran los corazones, si los corazones estuvieran acorde de esta exhortación, si nomás pudieran recibirlo y estar acorde de eso, nam, hayatan, en la vida, nam, en su práctica, en su religión, en su modo de ser. El Sheikh Fawzan dice sobre esto que esta exhortación es del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Vino de revelación. Allah se lo reveló. Esto vino del Señor y el Creador de todo. ¿No? Dice el Sheikh que esto, si solo los corazones estuvieran acorde de esto o aceptaran esto, tuvieran esa vida correcta. ولكان للقلوب معها شأن باعتبار والامتثال والحرص على معرفة الحق والعمل. Y estos corazones, estando acorde de esto, lo que se menciona en el hadith, pues tuvieran un asunto o su condición hubiera sido ejemplar y tuviera ese esfuerzo y esa energía de conocer y reconocer y aprender y aplicar la verdad. Nam, obrar con la verdad. Y dice el Sheikh, وَأَنْ لَا يَكُونَ الْإِنسَانِ إِمَا يَكُونَ مَعَ النَّاسِ أَيْنَمَا كَانُوا. Nam, y que el musulmán no debe de, el ser humano o el hombre no debe de andar, no debe andar en tonterías o ser tonto, de que va a seguir la gente donde quiera que vaya y va a hacer lo que la gente hace, sea lo que sea. Esas es puras tonterías, dice el Sheikh. Ese es ser tonto. بل يكون مع الحق دائما وأبدا. Pero más bien estar con la verdad siempre y donde quiera. ¿No? Y si la gente opone la verdad, entonces no se sigue. No se sigue así, ciegamente. No, esa no es la guía. Seguir, sea quien sea, ciegamente, así, a la gente, eso no es. El único hombre en esta vida que se sigue ciegamente así nomás es el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, porque él recibe revelación. Porque él recibe revelación. Los demás les pedimos para lo que ellos claman o reclaman, les pedimos evidencias. Si él dice que tal cosa es la verdad, les pedimos evidencia. ¿No? Si él llama a tal camino o tal creencia o tal acción, pues le pedimos evidencia. ¿No? No seguimos ciegamente, sea quien sea que es un maestro, es un sheikh, es un imam, sea quien sea. Le pedimos evidencia porque lo que seguimos es la revelación.
Y la revelación es el Corán y es la sunna del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Now, dice el Sheikh, entonces para el hombre es saber la verdad primeramente. Tiene que saber la verdad, tiene que aprenderla para poder saber cuál es la verdad y cuál es la falsidad. Y después de eso, obra con ello. O sea, aprendiendo la verdad y sabiendo la verdad, tiene que aplicarlo. Tiene que aplicarlo, porque aprender la verdad, el propósito de aprender la verdad es aplicarlo. Es el propósito de saber la verdad. La verdad no se sabe nomás para saberla. La verdad se sabe para aplicarla. Y después llamar a ella, llamar a la verdad. هذا هو الواجب على كل مسلم. Esta es una obligación sobre cada musulmán, sobre cada musulmán. Pero que diga la gente, que diga, decir el dicho, como es famoso el dicho de la gente que dice, dice el Sheikh, da'un nas ala ma hum alayh, ya ni deja a la gente en lo que ellos están, déjalos, son libres, no los puedes forzar, el Islam no forza nada, o sea, déjalos en lo que ellos estén. Y entienden mal el verso de Allah subhanahu wa ta'ala en la ayah, donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona que no hay coerción en la religión. No, eso es en la creencia, o sea, no puedes hacer una persona creer en la verdad, no puedes hacerlo creer. Por ejemplo, un incrédulo, no puedes forzarlo a creer, aunque te diga yo creo, pero si su corazón no cree, pues eso no le beneficia para nada. Entonces no hay coerción en el Islam, es decir, en la creencia, en el imán. No puedes meter imán en el corazón de nadie, forzosamente. Eso eso es imposible. Los corazones son para Allah subhanahu wa ta'ala. Los corazones son para Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh también el dicho o el concepto de Hurriyat al-Ra'i, dice el Sheikh. La libertad de opinión. La opinión mía y de él. El derecho de que yo tengo una opinión y él tiene otra opinión. Dice el Sheikh, igualmente, el dicho de dejar la gente y no molestarlos con corregirlos, de no corregir la gente porque se molestan, y eso dice el Sheikh, hada kalam batil, estos dichos son falsos, hada kalam ahl dalal wa yadu billah, este discurso es de la gente desviada, ahl dalal wa yadu billah. هذا مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Esto está en contra el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿No? Es obligatorio para nosotros llamar a la gente a lo correcto y a la verdad. Dice el Sheikh, يعني فالواجب أن ندعو الناس إلى الصواب وإلى الحق ولا نقرهم على ضلالهم. Y no vamos a estar acuerdo con ellos en su desvío. No vamos a aceptarlo. Wala ala ma hum alay, y no en lo que ellos practican. Y decimos en cuanto a la libertad de opinión, dice el Sheikh, Hurriyat al-Ra'i, ليس هناك شيء اسمه حرية الرأي إنما الواجب اتباع الكتاب والسنة. No hay nada que se llama la libertad de opinión. Nadie tiene la libertad de opinión. Pero más bien, lo obligatorio sobre todos es seguir el Corán y la Sunna. Someterse a esos textos de revelación. El Corán y la Sunna. Dice el Sheikh, si hubiera eso de la libertad, si la legislación islámica hubiera dejado, o si fuera algo real esto, la libertad de opinión, o tener ese derecho de opinión, dice el Sheikh, no hubiéramos tenido ninguna necesidad de que Allah nos mande mensajeros
o de que Allah nos revele libros. ¿No? Más bien todos hubieran seguido su propia opinión o su propio intelecto. Entonces la opinión, esto generalmente opone la revelación. Entonces si es así, que la opinión opone la revelación, es obligatorio abandonarla, la opinión. Si la opinión opone la revelación, es obligatorio abandonarla. Y aún, dice el Sheikh, aún que la opinión esté acorde de la verdad, o sea, esa opinión está acorde de la verdad, aún así no es permitido tomar opinión en vez de seguir los textos de la Sharia, de la legislación. No. Dice el Sheikh, pero sí, claro que dice el Sheikh el dicho, el famoso dicho de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anh, que dijo: "Lo kana ad-din bir-ra'yi le kana asfalu al-khawf al-khaf." Nam, el khuf es ese calcetín de piel, se llama khuf. Nam. Dice Ali ibn Abi Talib: "Lo kana ad-din bir-ra'yi le kana asfal al-khuf awla bimasah min a'laha." Que si la religión, el din del Islam, hubiera sido basado en opinión, hubiera sido que pasar las manos sobre el khuf, el calcetín, pasar las manos húmedas cuando estás haciendo vudú, pasar las manos húmedas sobre ¿cómo se dice? Abajo del pie en vez de encima. Abajo del pie en vez de encima, ¿no? Entonces, porque eso será lógico, porque lo que se ensucia es abajo del pie y no encima. Entonces, dice el Sheikh aquí, sigue la narración de Ali ibn Abi Talib y dice: "وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف." Pero más bien vi el mensajero de Allah, o el profeta sallallahu alaihi wasallam, pasar la mano encima del khuf, o sea, arriba, ¿no? Entonces dice el Sheikh al-Fawzan: فَالدِّينُ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَإِنَّمَا بِالِاتِّبَاعِ. Entonces el din, la religión del Islam, no es la opinión, no está basado en la religión, en la opinión. La religión del Islam no está basada en la opinión, pero más bien está basada en el seguimiento de la revelación, el Corán y la Sunna. Entonces, dice el Sheikh aquí, narra el Sheikh y dice: يقول سهل ابن حنيف رضي الله عنه: يا أيها الناس اتحموا رأيكم على دينكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. No, que dijo, Sahel ibn Hanif dijo: gente, no, ten cuidado de sus opiniones, ponerlos encima de su religión. Por cierto, el día de Abi Jandal, es el día de Hudaybiyah, de Sulh al-Hudaybiyah, el día de ese pacto que hicieron en el día de Hudaybiyah, en el Hudaybiyah, cuando firmaron el pacto entre el profeta sallallahu alaihi wasallam y los mushrikín, los Quraysh, de que va a haber 10 años de paz, ¿no? Y dice aquí Sahel ibn Hanif, dice: el día de Abi Jandal, el día de Hudaybiyah, me vi a mí mismo que iba, si yo pudiera
rechazar el orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo hubiera hecho. Es decir, ese orden de que el profeta sallallahu alaihi wasallam dio de seguir y guardar este pacto que hicieron con los mushrikín. El Sheikh explica esto y dice, esta es la historia de Hudaybiyah, ¿no? De que hicieron un pacto entre el profeta sallallahu alaihi wasallam y los politeístas de Mecca, el Quraysh. Y dice el Sheikh de que ellos escribieron y dijeron de que, dice, anna man ja'a min al-kufar ila al-muslimin musliman yarudduhu al-muslimun ilayhim, que si llega alguien de los incrédulos a los musulmanes, ¿no? Que se escapó de ellos, que es un musulmán y se escapa de ellos para irse con los musulmanes, que los musulmanes tienen que regresarlo a los incrédulos de Mecca, ¿no? Y quien de los musulmanes se escapan, y si hay alguien de los musulmanes que se escapan de los musulmanes para irse con los incrédulos, pues ellos no lo van a regresar. Y aparentemente esto se ve injusto, ¿no? Porque no es igual. O sea, porque si alguien de los musulmanes se escapa de ellos para venirse con los musulmanes tienen que regresarlo a los incrédulos. Pero si alguien de los musulmanes si alguien se escapa de los musulmanes para irse a Meca con los incrédulos no tienen que, no son obligados a regresarlos a los musulmanes. Dice el Sheikh, esto fue algo duro para Sahel. Por eso dijo, si yo pudiera rechazarlo, lo hubiera rechazado. Porque no entendía la gran sabiduría que había en este pacto. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala, el gran sabio de todo, con su gran conocimiento y sabiduría, pues ordenó al profeta sallallahu alaihi wasallam con esto. Y Sahel no sabía, y la mayoría de los sahaba, sino todos los sahaba, más bien dicho, todos los sahaba no tenían ese conocimiento. Solo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, siguiendo el orden de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh, que dijo, man dhahaba minna ilayhim fala khayrun fihi. Quien de nosotros se va con ellos, no hay bien en él. ¿Cómo vas a abandonar los musulmanes para irte con los kufar? No hay bien, no hay bien en esa persona. Entonces, no nos importa si no lo regresa a nosotros. Porque él se escapó de los musulmanes para irse con los incrédulos. Entonces, no nos importa a esa persona. Porque no hay bien en él. ¿No? Entonces dice el Sheikh, وَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ وَرَدُّهُ فَيَسْتَعْجَلُ اللَّهُ لَهُ فَرْجًا وَمَخْرَجًا. ¿No? Pero quien se escapa de ellos para venirse con los musulmanes, tenían que regresarlo a los mushrikín, a los incrédulos. Pero Allah hizo esto como una gran victoria y una salida grande. Así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا. Quien teme a Allah le da una salida. Y esto es algo grandísimo. Tienes que tener fe. Tienes que someterte al din de Allah. Tienes que someter a Allah subhanahu wa ta'ala sus mandatos y lo que ha prohibido y lo que ordena, ¿no? Y Allah te va a sacar de las dificultades si tienes fe y te sometes y haces lo que Él pide, ¿no? Y Allah subhanahu wa ta'ala dio victoria a los musulmanes con este pacto. Dice el Sheikh, la verdad se pudo aclarar en que el pacto que se hizo en Hudaybiyah fue un gran beneficio y bendición para los musulmanes, ¿no? De que iba a parar todo el daño y toda enemistad, o sea, de acción de los incrédulos hacia los musulmanes. Eso iba a parar, porque el pacto decía por 10 años, ¿no? Y la gente podía hacer hijra al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? O sea, excepto con lo que se mencionó en el pacto de la gente de Meca, ¿no? La gente de Meca que se va con el profeta sallallahu alaihi wasallam,
pues el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía que regresarlos si ellos lo piden, ¿no? Entonces, pero de cualquier otro lugar podían hacer hijra, la gente de África, la gente de Yemen, la gente del Najd, la gente del este del país, de la península, podían hacer hijra yani al profeta sallallahu alaihi wasallam. Tenían una base, tenían un estado islámico, tenían un lugar para dirigir y establecer el din de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y llamar, dice el Sheikh, y llamar al din de Allah, ¿no? Hubo muchos muhajirun, dice el Sheikh, hubo muchos, ¿no? Y se iba a parar todas las guerras, todos los combates, se iba a parar, iba a haber paz por 10 años, ¿no? Entonces, los musulmanes en ese tiempo, dice el Sheikh, empezaron a hacer da'wa ila Allah azza wa jal. Empezaron a predicar el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Y no hubo ningún problema en que ellos hicieran eso, ¿no? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, por eso Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán lo nombró, o este pacto, o esta situación, lo nombró Fathan Mubinan. Una gran victoria, o una victoria clarísima. ¿No? Inna fatahna laka fathan mubina. Que por cierto, te hemos dado una gran victoria, o una victoria clara. ¿No? Hada huwa sulh al-Hudaybiyah. Este es el pacto de al-Hudaybiyah. Este es el pacto de Hudaybiyah. No. Sigue el Sheikh o regresamos al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, donde menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah la siguiente narración y dice: ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه ولكن ليس فيه ذكر النار, que también lo narró, es decir, lo reportó Imam Tirmidhi, también lo reportó el hadith de Abu Huraira, y el Imam Tirmidhi ha dicho que es sahih, es auténtico, pero no se menciona en esta narración la mención de el fuego. Y dice: وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه يعني أن سيخرج من أمتي قوما تتجارى بهم تلك الأحواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. نعم, que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dijo, y también o el hadith está, este hadith que menciona a Tirmidhi también lo reporta, narrado por Abu Huraira en un hadith sahih, y que nos menciona el fuego. También el otro hadith que narró es el hadith de Muawiyah. El hadith de Muawiyah, reportado por Ahmed en su Musnad y Abi Dawud en su Sunan, que dice que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam mencionó y dijo que por cierto va a salir de mi umma una gente que va a ser que va a entrar en estos asuntos del hawa o al ahwa, los asuntos del desvío, siguiendo sus deseos encima de seguir la sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. Así como la enfermedad del perro, la rabia, entra a la gente que le infecta, ¿no? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, y no queda nada de su cuerpo excepto que esa enfermedad entra en cada músculo, en cada hueso, en cada articulación, entra en todo. No. Y así es este desvío. Igual dice Sheikh Muhammad Wahhab, igual se ha mencionado el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, que quiere en el Islam
Yani el juicio de Jahiliya. Que esta gente quiere en el Islam el juicio de Jahiliya. Wa'iyadu billah. Sheikh al-Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, dice sobre este dicho o estos frases y narraciones que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Dice, Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido seguir al hawa, o seguir los deseos, es decir, los desvíos. Aquí, Juan, para aclarar algo, cuando los sabios mencionan en los textos islámicos, cuando Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam, los ahadith, o los sahaba, o los imams de la sunna, en los athar, en las narraciones, mencionan el hawa o el ahwa, yani el deseo o los deseos, si el texto lo entendemos acorde del texto. Si el texto está hablando de un deseo carnal, o sea, un deseo que quiere la persona, digamos, comida, bebida, relaciones sexual, riqueza, algo así, es un deseo carnal, pues ese es el deseo acorde del lenguaje o el idioma árabe, ¿no? Pero acorde de la Sharia, también ahwa o hawa tiene otro significado, y el significado es desvío. Cuando se dice ahlul ahwa, es la gente de desvío. Yani huwa sahib hawa o huwa ala hawa, yani él está sobre su deseo o el deseo, él sigue el deseo, es decir, él sigue desvío, él está sobre desvío, ¿no? Entonces depende en el texto o el contexto del discurso que se está relatando, ¿no? Entonces el Sheikh dice que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido seguir el hawa, ¿no? Y aquí tiene dos significados. Seguir el hawa, el deseo, encima de la legislación. Entonces, tener un deseo no es prohibido. De que yo deseo casarme, que yo deseo comprar una casa, que yo deseo tomar agua, que yo deseo cenar o desayunar, ¿no? Que yo deseo algo del deseo carnal, pues no es ilícito. Siempre y cuando ese deseo no es más grande de seguir la revelación, de seguir la legislación, ¿no? Siempre y cuando no es más grande de eso. En cuanto es más grande que seguir la religión, pues entonces se convierte en un deseo haram, ilícito. No importa que lo que desea de su origen es lícito. Como que yo quiero, digamos, yo deseo, o el hombre, digamos, desea trabajar para ganar dinero. Pero si ese deseo es más grande de obedecer a Allah, por ejemplo, en el día del Jumu'ah, ¿no? O en el día para establecer Salat al-Jumu'ah, o en el día del Eid, para establecer Salat al-Eid, si la persona dice, no voy a ir porque voy a trabajar, entonces su deseo de ir a trabajar y su acción de obedecer su deseo encima de obedecer el mandato de Allah, entonces ese deseo se convierte en algo haram, aunque en su origen es algo lícito. ¿Me explico? No. Entonces, igualmente Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido, ese es el primer tipo que ha prohibido de seguir el deseo, y ha prohibido seguir el desvío. ¿Cuál es el desvío? Todo lo que opone el Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba. Todo, en dicho, en creencia y en acción. Todo lo que opone la legislación, la Sharia, que es el Corán, yani el discurso de Allah, o la Sunna, lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó, o la práctica de los Sahaba. Todo lo que opone eso es desvío. No importa qué grande o qué pequeño, o si es solamente una cosa y no muchas cosas, todo eso es desvío. Todo eso es desvío. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo ha prohibido. Ha prohibido estos dos tipos de seguir el deseo. Seguir el deseo carnal, que se pone encima de la legislación de Allah. Y seguir el deseo, es decir, seguir
el desvío, todo lo que opone el Corán y la Sunna. ¿Por qué se llama deseo eso, el desvío? Porque la persona desea eso en vez de en vez de seguir el orden y el mandato de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, en la Sunna y la práctica de los Sahaba. ¿No? Porque es ordenado seguir, obedecer a Allah, obedecer al mensajero y seguir los Sahaba. Entonces, él opone ese mandato y sigue su deseo. ¿No? El Islam ha prohibido la celebración del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿cómo se dice? El nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. El día que nació el profeta sallallahu alaihi wasallam, aunque no lo saben ellos, pero los celebran y han hecho una celebración que se llama el Maulid y lo celebran, y no hay evidencia en eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam no lo hizo, los sahabas no lo hicieron, y las primeras generaciones que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó seguir no lo hicieron. Entonces no es parte de la legislación. Entonces, como mencionamos, todo lo que opone las evidencias, pues es desvío. ¿No? Entonces, esto es ilícito seguirlo. Y por eso la persona tiene ese deseo. No, pero es algo bueno. No, pero es algo bonito. Nos juntamos en la mezquita, hacemos comida, recitamos Corán, ayunamos en el día, nos juntamos, platicamos y todo eso. Y relatamos hadith, leemos libros. O sea, es muy bonito. O sea, están siguiendo su deseo en vez de seguir la legislación. Y por eso estos dos tipos son haram. Allah lo ha hecho haram. El profeta, el Sheikh aquí está mencionando que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado: Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila. ¿No has visto aquel que toma su deseo como su Dios? ¿Acaso tú eres responsable sobre él? Y Allah subhanahu wa ta'ala también dijo: Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basrihi ishawatan faman yahdihi min ba'dillah. ¿No? Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: ¿y acaso no has visto aquel que toma su deseo como su Dios? Y Allah lo ha desviado con conocimiento, es decir, sabiendo de él, sabiendo de su situación. Y ha sellado su oído y su corazón, y ha hecho su vista algo falso, o algo que se ha cerrado, no puede ver bien, o no ve la verdad. Faman yahdihi, ¿quién puede guiarlo? Min ba'dillah. ¿Quién puede guiarlo después de Allah? Pues nadie. Cuando Allah ha sellado todo, no puede ver la verdad. No puede ver la verdad, y por eso sigue su deseo y no sigue la revelación. Wa'iyadu billah, no nos protege de eso. Entonces, aquel que le ha llegado la verdad, dice el Sheikh, y no lo acepta, no acepta la verdad, siguiendo su deseo, pues Allah subhanahu wa ta'ala lo va a castigar, y lo castiga con no guiarlo. Lo castiga con no guiarlo, sella su vista, sella su oído, sella su corazón, y no puede oír, ni ver, ni entender la verdad. Wa'iyadu billah, que Allah nos protege de eso. Entonces nunca acepta la verdad, wa'iyadu billah. ¿No? Y es dice el Sheikh, aqubatan lah. Es un castigo para él. Seguir su deseo es algo, dice el Sheikh, ittiba hawa yani shar, que seguir el deseo es algo malo. Es algo malo. Es obligatorio sobre el musulmán seguir la verdad. Ya sea que está acorde de su opinión, de su deseo o no. Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho: وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقِّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ.
وَمَنْ فِيهِنْ. ¿No? Y si la verdad siguiera sus deseos, se hubiera corrompido los cielos y la tierra y todo lo que contiene. Entonces seguir el deseo es algo malo, no es algo bueno. En este sentido estamos hablando, en este sentido de la revelación. Poner el deseo encima de la revelación, en cualquier sentido, ya sean deseo carnales o deseo de adorar o establecer su religión. ¿No? Si pone su deseo encima de la legislación, es algo ilícito y es algo malo, como dice el Sheikh. ¿No? Y dice el Sheikh, y esto, el que hace eso, por eso lo menciona en el hadith, en esta narración, de que va a haber una gente, dice el Sheikh, dice, وَفِي آخِرِ زَمَانٍ, en los últimos tiempos va a haber gente que va a seguir, mucha gente que va a seguir sus deseos en vez de la revelación. Y este desvío va a correr dentro de ellos, así como corre esa enfermedad, la rabia del perro, ¿no? Que entra en todo, y así va a entrar ese desvío en todo de ellos, en sus creencias, en sus dichos, en sus prácticas y en su llamado, que van a llamar a otra gente a eso, y van a estar en contra la gente que los arbitre de ese desvío. No. Entonces, así como menciona en este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, va a entrar en todo de ellos. Wayadu billah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve de eso. Y aquí termina Sheikh Al-Fawzan explicando esto, o esta parte o la última parte de este capítulo, y ya la siguiente clase pues vamos a empezar un nuevo capítulo que se llama Bab ma ja an al-bid'a ashaddu min al-kaba'ir, el capítulo de que la innovación es más severa o peor que los pecados grandes. La innovación es más severo o más grande o peor que los pecados grandes. No. Y es un capítulo bien importante porque se explica bien lo que es bid'a, y con los ahadith o primeramente las ayat del Corán y los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam aclara muy bien que la bid'a es más severa, la innovación, que el pecado mayor, ¿no? Entonces lo más grande es el shirk al-akbar, el shirk, y después de eso es el kufr al-akbar, la incredulidad. Entonces lo peor de lo que es ilícito es el shirk, politismo, en todos sus aspectos. Después kufr al-akbar, la incredulidad mayor, ¿no? Y después de la incredulidad mayor es el bid'a. El bid'a es la innovación, es peor que todos los otros pecados grandes. Y después los pecados grandes, los pecados mayores. Entonces es shirk, kufr, bid'a, ma'siyah, pecados, ¿no? O el kaba'ir. Y eso es algo que se tiene que entender muy bien, porque la gente por eso cae fácilmente en innovación y no ve la importancia de saber lo que es innovación, entender lo que es innovación, entender los juicios sobre la innovación y sus efectos. No entienden eso porque piensan que, digamos, la persona que entiende esto va a saber qué severo y qué grande es la innovación si le decimos que la innovación es más grande o es peor con Allah subhanahu wa ta'ala que tener relaciones ilícitas con una mujer, o que una mujer tiene relaciones ilícitas con un hombre, o robar, o oprimir a alguien, o todos esos pecados grandes. La bid'a, innovación, es peor que eso. Y todas las formas de bid'a,
en su creencia, bid'a en creencia, bid'a en dicho y bid'a en acción. ¿No? Todo eso es peor que los pecados grandes. Si entiendes eso, entonces, wow, si te cuidas de los pecados grandes, pues ¿cómo no te vas a cuidar de la bid'a? ¿Cómo no te vas a cuidar de shirk y de kufr y bid'a? Pero te cuidas muy de comer. Muchos hermanos, por ejemplo, y no es que no estoy de acuerdo o que es algo malo, pero hay muchos hermanos y hermanas que se cuidan de solamente comer carne halal, carne que fue sacrificada por musulmanes, y no voy a comer ningún tipo de carne excepto que sea halal. Y si le pasas un taco de carne asada de que compraste en la calle, va a decir, no, a'udhu billah, haram, eso es ilícito. No, yo solamente como la carne que fue sacrificada por los musulmanes. Se cuida tanto en eso, pero hace bid'a. Tiene creencia de bid'a. Toma de la gente innovadora. Se junta con la gente desviada. Va en los eventos donde celebran, digamos, el maulid del profeta sallallahu alaihi wasallam, el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces celebra o va con su familia en Navidad o en el Día de los Muertos, está pintando la cara de sus hijos porque van a la escuela así para reconocer el Día de los Muertos. A'udhu billah. Pero se cuida mucho así de no comer carne. Pero las cosas grandes, ¿no te cuidas de esas cosas? De shirk y de kufr y de bid'a. No te cuidas de eso, pero te cuidas de las otras cosas que son menos que eso. A'udhu billah. A'udhu billah. Así que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos protege de todo ese mal, que nos ayude a aprender nuestra religión para poder practicarla, ponerla en práctica, para avanzar en nuestra religión, para enseñar a nuestros hijos y nuestras esposas y nuestras familias, y ayudar en llamar al din de Allah subhanahu wa ta'ala, hacer da'wah con nuestro comportamiento y nuestra práctica primeramente, ¿no? Y después en enseñar a la gente el din de Allah subhanahu wa ta'ala y lo que les va a salvar del fuego, para que sean de ese grupo salvado del fuego, ese grupo exitoso, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم إخوان. Seguimos con este siguiente capítulo en la próxima clase. Lo empezamos bi'idnillahi ta'ala. Si hay preguntas y puedo ayudar, haré lo posible. Barakallahu fikum. Taib, inshallah. Veo que no hay preguntas de Juan, así que me despido hasta la próxima clase, que será mañana a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Nuestra clase de hadith, el estudio del libro Bahjat al-Qulub al-Abrar de Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah. Inshallah, los vemos allí quienes pueden asistir bi'idhnillahi ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.